tal, amigos, pensadores críticos, criaturas analíticas, buscadores de la verdad? Aquí en esta primera edición de Ferrer con Pareja, y vamos a empezar con un tema, un poco yendo de un tema a otro, pues vamos a empezar a abrir la boca, ¿no? Con cosas obviamente polémicas, ¿no? Sino para qué estamos, y para buscar algo de conocimiento del que está prácticamente prohibido por la dictadura hegemónica actual, cultural. ¿Y qué tal, por empezar, algo te parece, Gustavo, como que la partidocracia es posible que sea el peor régimen político, sistema político, el mejor que ha existido, que existe desde todos los parámetros de todos los tiempos? ¿Qué te parece? Bueno, ¿Qué dirías en un primer momento? me parece que lo podemos analizar y vamos a llegar a una respuesta conocida. Probable. Bueno, pues empecemos, pues sí. Sí, y esto solamente el afirmar esto, bueno, ya pues puede romper muchas cosas, ¿no? De los De conocidos entrada, es el peor, o sea, de los conocidos es el peor, ya solamente la anarquía podría ser peor. bueno, de los, Pero vamos a ver, es una idea límite, la anarquía, de ¿no? lo Evidentemente. probado, de lo que han existido. Solo De los que podemos han hablar, existido es claro, realmente el más malo. Sí, de lo más malo. Primero, por malo que sea cualquiera del estadio, digamos, tribal, antes de un estadio civilizado, es decir, con escritura y con un mínimo grado de civilización, en un estado tribal, porque el estado tribal ya de entrada supera el grado de supervivencia y de su grupo, de su colectivo. O sea, solo por eso ya es suficiente, ¿no? Es decir, en cualquier caso, vale, pero entrando ya en el tema de la civilización, obviamente podemos hacer una lista de los horrores desde, como decía Antonio Escotado, el sistema político para él más terrorífico, deshumanizado que ha existido, que era el azteca, ¿no? sí. Consideraba al prójimo reservas de sangre, El más ¿no? monstruoso, el más monstruoso de la historia de la El humanidad. más monstruoso, sí, posiblemente, ¿no? Hacía real un mundo de vampiros o algo así, ¿no? Es decir, era como vivir en un mundo en el que hay monstruos de verdad que de vez en cuando, si te toca, te comen literalmente o te hacen de todo en una ceremonia. Bueno, que subyugó a millones de personas, por cierto, ya que estamos en fechas del aniversario del 12 de octubre, ¿verdad? Pues, en fin, bien. ¿Es terrorífico? Sí, pero el colectivo azteca es monstruoso, pues lo mismo funcionaba. De hecho, llegó a ser invencible en su contexto, en su ecosistema. Lograron un sistema tan eficaz y tan terrorífico que era invencible. No se planteaban ni la posibilidad de perder. Por eso llamaban reservas de sangre a los tribus de alrededor, porque les atacaban o negociaban sus necesidades de gente para sacrificar. Correcto. Ya no se planteaban no había ni el más mínimo riesgo de derrota. Tal era el sistema que habían alcanzado. Es decir, tuvieron una migración, porque ellos eran tan extranjeros como pudieran ser los Hernán Cortés. Llegaron ahí y llegaron con un sistema que vieron que eran invencibles. Qué bueno, ¿no? Entre comillas, chollo, que dirían los españoles. Entonces, pues bueno, lo que ocurre. Entonces, para ellos es un sistema bestial, no sé si llamarlo teocrático, de una. De realmente, desde luego, deshumanizado absolutamente para todo lo que no esté dentro de él, que trata de depredación completa. Pero bueno, de todas formas, primera cosa que, porque no quiero yo, te paso a ti la palabra. Primera de todo, la socialdemocracia, que es la base de la partidocracia primero es un sistema falaz, o sea, engaña, hace creer una cosa, o sea, trata de hacer dar una apariencia de algo cuando en realidad es totalmente contrario al sistema que dice establecer, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, ¿Cómo en eso dirías, estamos de Gustavo? acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Es un fraude político Exacto. porque lo que pretende la partidocracia es enmascarar el poder. Es enmascarar el poder
decir que el poder lo tienen unos cuando lo tienen otros, y además tiene un vicio que es inherente a la estructura partidocrática, que es el poder fragmentario. O sea, que además de que el poder esté enmascarado, el poder se fragmenta de una manera tal que no es funcional, es totalmente disfuncional. Entonces, el poder se va desvaneciendo. Por eso un tema interesante de las partidocracias es que las partidocracias, sí, tal vez no hagan campos de concentración y no exterminen personas directamente como otros regímenes lo hicieron, pero los otros regímenes tenían orden estatal y continuidad del Estado y de la nación. Había una perennidad, es decir, podían proyectarse en el tiempo para durar, mientras que las partidocracias tienen una tendencia a la muerte nacional por inanición. Es decir, el fraude que a la vez trae consigo el poder fragmentario, ¿no? Porque este poder que está totalmente hecho trizas, que no puede dirigirse para poder imponer el orden, trae consigo que la nación, al no tener esa coraza que es el Estado, esté totalmente sin rumbo, perdida, confundida. Lo convierte en un parásito, lo convierte en un parásito de su nación. Es un parásito, exactamente, exactamente. Entonces, la partidocracia, que actúa como un parásito, ¿ya? Infecta el cuerpo y hace que el cuerpo, la nación, muera de inanición, deje de alimentarse, deje de producir, deje de reproducirse, de crecer y se muere. Y algo que vemos en las partidocracias es el invierno demográfico más acelerado que el de otros países que han tenido también reducción de sus tasas de natalidad. Pero los partidocráticos tienen un invierno demográfico acelerado. Entonces, por ejemplo, tú ves el de Grecia, tú ves el de Italia, y el de España es mucho más acelerado que el que hay en Francia o en Alemania o que el que hay en la República Popular de China, ¿no? Porque, como ya expliqué, la disfuncionalidad del poder por la estructura partidocrática trae consigo la muerte de la nación. Entonces, mientras que en otros regímenes, como por ejemplo la dictadura democrática socialista, sea fascista o la marxista, sea fascista o la marxista, se mataba directamente personas, pero se enfocaba a la supervivencia nacional. Cambio en la partidocracia no, es el, ¿cómo se, no es que es fagocitar, cuando te comes, te comes partes tuyas, ¿no? Te comienzas a comer tus dedos, te comienzas a comer tus brazos, etcétera. Se come a sí mismo, ¿no? Hasta sí, porque, que no porque en realidad destruye la movilidad, no les interesa la movilidad social, les interesa... No. Es una oligarquía. El status quo para claro, poder seguir parasitando hasta morir. Hay una tecnología política que es el consenso. En realidad el consenso son los que pertenecen a esa oligarquía. El consenso está fuera incluso realmente de lo que es el funcionamiento de la base de la legal de la nación. Entonces, lo que hace ese consenso es entra y de suyo, no me acuerdo cuál es la palabra, el Estado. Lo que hace es fagocitar el Estado y desde el Estado convertirlo en un instrumento de supervivencia de ese colectivo que ni siquiera cree en la productividad, no les interesa o les interesa que lo hagan otros porque tratan de ser parásitos mientras dure eso, pero claro, en un control tanto de la realidad y subvencionando lo más posible, dándola, en realidad yo casi te planteo que podría ser la quinta esencia del populismo, ¿no? de un populismo estafador, porque el populismo prácticamente lo podemos hablar de Julio César, pero el populismo lo comienza Julio César aportando de su propio patrimonio, que era gigantesco, ¿no? Cada uno de esos patricios romanos era como una multinacional hoy en día. Tenían bosques en tal, puertos en Grecia, manufactorías en la Bética, es decir, en España. Eran auténticos y donaban parques. Julio César donaba parques, donaba tal, era puro clientelista, pero con lo suyo, o con lo conseguía con el Estado, porque claro, eran relaciones que diríamos ahora público-privadas, ¿no? En las cuales yo voy, me pago mis legiones y lo que consigo, parte me lo quedo yo y otra parte va para el Senado, que es el país, que es el Estado, ¿no? Claro, es decir, era productivo en eso. Entonces, pero claro, el populismo es comprar en realidad, o mantener contento al pueblo, pero no necesariamente, al menos en un principio,
era de forma inmediata negativa. A la larga posiblemente sí, porque siempre acababa en manos de algún mediocre. Pero en este caso es un populismo estafador. Un populismo que te dice que te da todo, pero cada vez menos eficaz y cada vez yendo hacia un colapso, ¿cierto? Es decir, esa es la socialdemocracia. En realidad, el relativismo socialdemócrata da una apariencia. Los que son repúblicas parlamentarias ni son repúblicas ni parlamentarias, las que son monarquías parlamentarias ni son monarquías, simplemente es una corona que hace el papel de jefatura de Estado, ni son tampoco parlamentarias, porque la soberanía no está en el Parlamento, sino está en las manos de esa oligarquía que está por encima. Solo se cumple la Constitución que ellos digan que se cumpla, solo se cumplen las leyes que ellos digan que se cumplan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que dura mucho, puede durar mucho porque, claro, el parásito puede hacer durar al huésped todo lo que pueda y a lo mejor dura más de una generación o dos, o tres, pero a la larga es destructiva seguro, o sea, destruye completamente porque encima es de una... No sabemos si en otro caso sería diferente, si con otra gente. Pero esta gente además a este diseño. Es totalmente destructivo porque la nación va a morir, Vicente. O sea, claro. Desincentiva la supervivencia nacional, desincentiva que ya no hay reproducción. Ya no hay reproducción. Entonces, tienes un invierno demográfico acelerado. Es el experimento Universo 25, el de los ratones. Bueno, sí, exactamente. El Behavioral Sync, ese es el de los ratones, de John Calhoun. Calhoun. A ver, un tema interesante es que el estado de partidos o la partidocracia, para aquellos que han estudiado al maestro y al alumno, Platón y Aristóteles, Platón nos plantea las formas ideales de gobierno y las formas paradigmáticas de la corrupción de las formas de gobierno. Asimismo, Aristóteles, haciendo un análisis siempre mucho más realista y más material del que hacía Platón, bueno, esto de aquí ya quedará también a la apreciación de aquel aficionado a la filosofía que pueda decir no, que era mucho más materialista Platón y más idealista. Pero bueno, eso es otra discusión. Aristóteles encontraba que esas formas paradigmáticas, las formas ideales de gobierno y las formas paradigmáticas de corrupción de esas formas de gobierno en verdad estaban entrelazadas y se mixturaban. O sea, cuando operaban de manera mixta. Es decir, tanto las ideales operaban, o las óptimas operaban de manera mixta, como también las corruptoras o las corruptas operaban de manera mixta. Y lo que vemos, y yo me inclino por esa observación aristotélica, y lo que parece es que en el estado de partidos se mezclan las formas paradigmáticas de gobierno corrupto. Es decir, tienes oligarquía, pero a la vez que tienes oligarquía, tienes tiranía. Pero a la vez que tienes oligarquía y tiranía, también hay anarquía. Pero es una cosa muy sencilla de entender por qué lo hay. O sea, porque sí, pero sobre todo hay, luego, además de eso, es antirrealista, o sea, no es realista, no es antinatural, directamente, yo creo que es el término. Porque incluso la peor dictadura comunista fracasa porque se empeña en estar de espaldas a las leyes matemáticas económicas, ¿sí? Claro. Y luego, bueno, tiene un X esquema de moral que la podemos cuestionar, pero ese radical control social, pues a lo mejor si acertasen algo en economía hasta podría durar. Aunque fuese no, de hecho ha durado, porque algunos demasiado. Claro, claro. La Alemania nazi o la República Popular de China. Pero eso no es comunista, he dicho comunista, no he dicho totalitario. La República Popular de China aceptó la aritmética, que la aritmética es una ciencia, asimismo aceptó que hay unas reglas económicas que se basan en unos incentivos y pero fíjate, en China estaba aguantando el maoísmo y era un fracaso completo económico, tanto en la pobreza, en realidad por su sentido de sociedad gregaria colectivista. Es decir, en realidad cambian dos sistemas, el meter parte del capitalismo, porque la Deng Xiaoping y la gente que está ahí arriba quiere vivir bien, pero en realidad podrían haber continuado con el horror maoísta,
todos pobres porque nadie se sublevaba. Cada vez que se sublevaba o era o la gran salto hacia adelante o la aniquilación de la revolución cultural, los mataban directamente o los eliminaban de alguna forma. Los nazis, ¿no? Para que no nos gusten los algoritmos, pasaba lo que tú dices, es decir, en realidad era un éxito completo económico, hasta social. Lo podemos atacar evidentemente por temas morales, éticos, de humanidad, por muchas razones, pero desgraciadamente era demasiado eficaz. Nunca sabremos si hubiese fracasado, ¿no? En fin, y entonces lo que sí que está claro es que es antinatural, es decir, lleva a la partidocracia, de tarde o temprano, el establecer agendas simplemente por hacer que haya gente que les directamente más cliente, ¿no? Porque cuando se les acaban, dan tanto que tienen que inventarse nuevas causas y acaban siendo antinatura y acaban destruyendo la sociedad. Al destruir la sociedad, necesariamente, pues tarde o temprano colapsaría la nación y hasta la subsistencia de la especie. Y esa es la clave de todo, ¿no? Si quieres, da un pequeño final y ya cambiamos de tema. No, coincido contigo. Es cataclísmica. O sea, a ver, la partidocracia sería la forma de destrucción de las sociedades políticas comparable a la destrucción de las sociedades políticas de la Edad de Bronce. O sea, es el colapso absoluto por los elementos que a mí me parece que son los que di, ¿no? Como el poder es fragmentario y hay un divorcio, por así decirlo, de aquellos que tienen la dominancia económica frente a aquellos que tienen la dominancia política, que ya Trevijano había explicado precisamente que cuando se daba este tipo de divorcio ocurrían las formas paradigmáticas de corrupción de los gobiernos representativos. Cuando habló del valponismo, el PRI mexicano, la corrupción del directorio francés, el spoil system del presidente. Y finalmente con el relativismo de las mismas leyes naturales. Sí, claro. Bueno, a ver, es que como es un fraude, esto sigue una secuencia lógica. Como es un fraude y se está consciente del fraude, pero hay que negar el fraude, hay que recurrir a la estafa absolutamente en todo, incluso en las ciencias. Entonces tiene que mentirse, ¿no? Entonces, no, el poder está ahí. El poder lo tienen fulanos. No, el poder en verdad lo tienen otros, pero el poder tampoco está ahí porque el poder que tienen esos otros está totalmente fragmentado. Entonces, a la vez, tú tienes un desorden del poder porque el poder no se concentra, ¿ya? Tienes a la vez que el poder está en unas manos que no son aquellos de los cuales uno tiene la creencia que tiene ese poder, sino que lo tienen otros, pero además lo tienen fraccionado. Y a la vez, precisamente al ser impotente ese poder, por estar fragmentado de tal manera que es disfuncional y la estructura un desastre, vas a tener ni siquiera tiranía, sino que lo que vas a tener es anarquía, pero la tiranía es frente a esa anarquía o junto con esa anarquía que le impides a la nación y a los miembros de la nación de manera subsidiaria llenar el vacío de poder del gobierno y les impides defenderse. Sí, entonces, es un suicidio completo. Los castigas. Esa es la definición de San Francis de la narcotiranía. La narcotiranía es decir, para los delincuentes hay anarquía total, no hay orden, pero para el ciudadano tiranía absoluta por parte del Estado. Es la inversión de toda la lógica. De los remedios del Estado, porque otra cosa que vamos a ver, que es lo que yo digo del poder fragmentario, es que los estados de partido son remedios de Estado. Exacto. Es decir, y se colapsa todo. Bueno, aquí podríamos seguir, Vamos, pero solo para plantearlo no está mal.